Estoy moviendo los cielos a tu favor. Cada lágrima silenciosa, cada pensamiento ahogado que no compartes con nadie, cada noche en que tu corazón se inquieta, yo lo vi. Nada me pasa desapercibido. Sé de la batalla silenciosa que enfrentas, de la preocupación constante por aquellos a quienes amas, de la exhaustión que consume tu alma cuando sientes que nadie reconoce tus esfuerzos. Pero escucha con atención. Un milagro ya ha sido decretado sobre tu vida. Hay un movimiento sobrenatural sucediendo ahora mismo y necesitas estar listo para recibirlo. No permitas que nada te distraiga de este momento. Mantente hasta el final, porque cada palabra que yo libere será como un río de sanidad fluyendo dentro de ti. Y antes de avanzar, comparte este mensaje con alguien que necesita un toque mío. Cuanto más esparzas mi palabra, más puertas se abrirán para ti. No estás aquí por casualidad. Te traje a este momento porque tengo algo que entregarte. Sé que muchas veces te sientes abrumado por las responsabilidades que cargas. La familia depende de ti. Las cuentas no dejan de llegar. Las preocupaciones por tus hijos, tu salud, tu futuro, todo pesa sobre tus hombros. Pero mira hacia mí ahora. Yo soy el Dios que abre caminos donde no hay salida. Yo soy aquel que hace que la provisión llegue a tiempo. El enemigo ha intentado sofocar tu fe con miedo e inseguridad. Pero hoy declaro, nada ni nadie podrá impedir el milagro que ya salió de mi trono en tu dirección. Mantente firme. Sigue escuchando, porque en los próximos instantes revelaré algo que cambiará tu historia para siempre. Hay fuerzas que intentan levantarse contra ti, personas que no entienden tu camino, que dudan de lo que yo puedo hacer en tu vida. Pero lo que estoy preparando para ti será incuestionable. Mi poder será visible y todos verán que fue mi mano la que actuó. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas cosas simplemente no tienen sentido? Situaciones que parecían resueltas de repente se complican. Planes bien estructurados se desmoronan sin explicación. Oportunidades que parecían seguras desaparecen. No es una coincidencia. El enemigo intentó bloquear tu camino porque vio lo que estoy a punto de hacer. Pero escucha bien. Aquello que iba a ser tu derrota será transformado en el mayor testimonio de tu vida. ¿Crees en eso? Entonces, permanece aquí, porque estoy a punto de mostrarte cómo sucederá este giro. ¿Has sentido recientemente un peso inexplicable, como si una nube estuviera flotando sobre tu casa, tu mente, tu salud? Eso es una señal de que el milagro está cerca. Siempre que una gran bendición está a punto de manifestarse, hay una resistencia. Pero yo soy aquel que disipa toda oscuridad. Mi poder es mayor que cualquier adversidad. Nada puede impedir que mi mano opere. Ahora mismo estoy enviando un ángel delante de ti para deshacer lazos, romper barreras y abrir las puertas que estaban cerradas. Notarás cambios a tu alrededor. Conexiones que parecían imposibles serán restauradas. Personas que se habían alejado regresarán con una nueva actitud. El recurso que parecía distante vendrá de donde menos lo esperas. Ese es mi mover, y tú estás en el centro de lo que estoy realizando. Yo veo tu corazón. Has orado tanto por ciertas situaciones que, a veces, te preguntas si realmente te escucho. Has hecho campañas, clamado, entregado todo en mis manos, pero la respuesta no llegó en el tiempo que querías. Hijo mío, hija mía, nunca he ignorado tu voz. Cada oración ha sido recogida y guardada ante mí, pero yo trabajo en el tiempo perfecto. Lo que tengo para ti no puede ser apresurado, porque es algo completo, definitivo, perfecto. No te doy respuestas parciales. No te entrego algo a medias. Y ahora ha llegado el momento adecuado. El tiempo de espera está terminando. Prepárate para testificar lo imposible. No dejes que la duda robe lo que ya es tuyo. Sé que, a lo largo de los años, has experimentado decepciones.
Sé que algunas promesas que te hicieron no se han cumplido, pero yo no soy hombre para mentir. Si he dicho que haré, entonces haré. Lo que estoy enviando a tu vida ahora no puede ser bloqueado por nada ni por nadie. Y cuando recibas, entenderás por qué todo sucedió como sucedió. Verás que cada puerta que se cerró era, en realidad, mi protección. Te darás cuenta de que cada aparente retraso era, en realidad, el alineamiento perfecto para que este momento llegara. Respira hondo ahora. Deja que mi paz inunde tu corazón. Sé que el cansancio ha intentado dominarte. Sé que hay días en que piensas en rendirte, pero no has llegado hasta aquí para detenerte a mitad de camino. Estoy sosteniendo tu mano. No estás solo. Mira a tu alrededor y percibe las señales de mi amor por ti. Incluso en las pequeñas cosas he estado presente. Y si cuido de los detalles, cuánto más de las grandes promesas que te hice. Estás a un paso de un nuevo tiempo. Mantente firme. Y ahora, comparte este mensaje. Hay alguien que necesita escuchar exactamente lo que acabo de decirte. El milagro ya ha sido liberado. Las bendiciones ya han comenzado a moverse. Y en los próximos días verás evidencias claras de mi actuar. Algunas respuestas llegarán de forma sutil, como pequeñas confirmaciones en tu espíritu. Otras llegarán de manera grandiosa, inesperada, imposible de ignorar. Pero todas tendrán un único propósito: mostrarte que yo soy Dios y que nada puede impedir mi plan para tu vida. Ahora, mantente atento, sigue conectado. Hay más revelaciones en camino y quiero que estés listo para recibirlas. Te estoy guiando por un camino de respuestas. Cada paso que das, cada oración que sube de tu corazón, cada pensamiento que se entrelaza con la esperanza de un nuevo comienzo, lo percibo. Y quiero que entiendas, nada sucede sin un propósito. Lo que parecía demora, lo que parecía un silencio interminable, era en realidad una preparación minuciosa. No has sido olvidado, no. Me distraigo, no me ausento, no me canso de cuidar de ti. Y ahora, en este instante, hay una ola de milagros moviéndose en tu dirección. Tu corazón ya siente, tu mente ya percibe, tu espíritu ya sabe. Estoy aquí. Hay situaciones que se desenrollan ante ti y parecen confusas. Te preguntas por qué algunas cosas tomaron un rumbo inesperado, por qué ciertos caminos se cerraron, por qué puertas que parecían seguras no se abrieron. Pero quiero que veas más allá de la superficie. Lo que parece una pérdida muchas veces es un alivio. Lo que suena como frustración puede ser mi intervención. Te he protegido de trampas que tus ojos no vieron. Te he guardado de elecciones que podrían haber costado tu paz. Confía, mi plan es mayor. Sé cuánto puede doler la espera. Sé que hay momentos en que tu corazón se llena de dudas, en que te preguntas si realmente estoy actuando. Pero si pudieras ver lo que ya se está liberando sobre tu vida, tu ansiedad se transformaría en alabanza. Mi tiempo es perfecto. Sé cuándo, cómo y por qué cada cosa sucede. No me equivoco, no fallo, no me engaño. Estoy preparando algo que no solo traerá la respuesta que necesitas, sino también el crecimiento necesario para sostenerla. Tu corazón necesita descansar. Has estado cargando preocupaciones que no fueron hechas para ser soportadas solo, y veo cuánto te desgasta. Pero escucha bien, no has sido llamado a vivir bajo el peso de la incertidumbre. Yo soy tu refugio. Yo soy tu seguridad. Ninguna circunstancia, por más difícil que parezca, tiene el poder de cambiar lo que ya he determinado sobre ti. Y aquello que prometo, lo cumplo. Porque soy Dios, porque mi palabra no vuelve vacía, porque lo imposible está en mis manos. En los bastidores de tu vida, hay movimientos ocurriendo que aún no percibes. Personas que jamás imaginarían ayudarte sentirán el deseo de extender la mano. Puertas que estaban cerradas serán abiertas de manera inesperada.
conexiones que parecían perdidas serán restauradas. Este es un tiempo de realineación, un tiempo en el que estoy ajustando detalles que harán toda la diferencia en el futuro. Verás que lo que parecía confuso comenzará a tener sentido. Entenderás que cada pieza está siendo colocada en el lugar correcto. Quiero que declares ahora: creo en el plan de Dios, porque tu fe activa milagros. La fe es la clave que abre las puertas de lo que aún no se ha manifestado. Como está escrito, ahora la fe es la certeza de lo que esperamos y la prueba de las cosas que no vemos. Hebreos 11:1. Cuando confías, incluso sin ver, permites que mi poder opere sin limitaciones. No mires las circunstancias, mírame a mí. Soy quien calma tempestades, quien transforma imposibles, quien hace que un simple toque cambie destinos. Sé que hay noches en que el sueño se escapa. Tu pensamiento viaja lejos, repasando preocupaciones, escenarios futuros, posibilidades que no puedes controlar. Pero quiero que hoy, al acostarte, entregues todo en mis manos. La ansiedad no puede robar tu paz. La preocupación no puede dictar tu vida. Yo soy quien trabaja mientras descansas. Mientras tus ojos se cierran, los míos permanecen atentos. Mientras te recoges, sigo actuando. Tu descanso también es un acto de fe. ¿Recuerdas la última vez que sonreíste sin miedo al mañana? Que respiraste profundo y sentiste paz sin reservas. Quiero restaurar eso en ti. Quiero que aprendas a vivir de nuevo, sin el peso constante de lo que aún no ha sucedido. Porque cuando aprendes a confiar, la vida se vuelve más ligera. Cuando me pones al frente, los caminos se vuelven más claros. Y cuando te entregas completamente, experimentas lo que es vivir bajo mi protección total. Hay personas que te miran y no tienen idea de lo que ya has enfrentado. No saben de las batallas internas, de las luchas silenciosas, de los días en que todo parecía desmoronarse. Pero yo sé, y te digo, cada herida, cada marca, cada momento difícil fue un entrenamiento para hacerte más fuerte. Lo que pasaste no fue en vano. Usé incluso los dolores para prepararte para algo mayor. Hoy estás más preparado que nunca para recibir lo nuevo que estoy trayendo. Y cuando ese milagro se manifieste, entenderás que nada fue por casualidad. Verás que estaba construyendo algo mucho mayor de lo que tus ojos podían ver. Sentirás la alegría de darte cuenta de que todo valió la pena, que las noches de oración, que los momentos de espera, que cada lágrima caída fueron, en realidad, semillas de un futuro glorioso. Serás testigo vivo de mi poder. Ahora, detente un instante, respira hondo, deja que mi presencia te envuelva. Estoy aquí, siempre he estado. En cada detalle de tu día, en cada instante de tu viaje, nunca me he alejado. Mi amor por ti es inquebrantable, mi compromiso con tu vida es eterno, y ahora te estoy llevando a un tiempo de cosecha, de restitución, de renovación. No solo verás cambios externos, sentirás una transformación profunda dentro de ti. Tu fe será fortalecida. Tu visión será ampliada, tu corazón será restaurado. Te llevaré más allá de lo que imaginaste. Pensaste en pequeño, pero yo soñé en grande para ti. Te conformaste con poco, pero yo tengo abundancia para derramar. Lo que está por venir será mayor de lo que esperabas, más intenso, más completo, porque soy un Dios de generosidad, de amor, de cuidado, y yo hago infinitamente más de lo que puedes pedir o pensar. No necesitas temer. Ninguna adversidad puede cambiar lo que ya ha sido decretado por mí. Ninguna resistencia puede impedir lo que ya he determinado. Ninguna sombra puede apagar la luz que he puesto sobre tu vida. Eres mío, eres amado, y tu historia está segura en mis manos. El tiempo de llorar ha terminado. El tiempo de dudar ha llegado a su fin. Ahora es tiempo de ver lo imposible suceder. ¿Crees en esto? Porque tu creencia es lo que activa el milagro.
Tus palabras tienen poder, tu fe tiene impacto y tu confianza en mí será recompensada. Soy fiel, soy Dios, soy aquel que hace nuevas todas las cosas y lo estoy haciendo ahora, por ti. Estoy moviendo circunstancias que antes parecían inmutables. Hay situaciones que han estado estancadas tanto tiempo que casi te rendiste a esperar, pero lo que estaba oculto ahora será revelado. Lo que parecía lejos ahora está cerca, y aquello que parecía perdido será restaurado. Nada escapa a mi control. Todo está en el tiempo correcto, en la medida exacta y dentro del plan que he establecido para tu vida. No dudes, no temas, solo confía. Ya estoy actuando. Cuando decido actuar, nadie puede impedirlo. Cuando libero un decreto sobre tu vida, ninguna fuerza puede deshacerlo. Sé que muchas veces te cuestionas sobre el futuro. Sé que el miedo intenta susurrar que nada cambiará. Pero te digo, un nuevo tiempo ya ha comenzado. Lo que parecía improbable, lo que parecía inalcanzable, ahora se está convirtiendo en realidad. Estoy abriendo puertas que nadie podrá cerrar y trayendo respuestas que transformarán tu historia. Tu corazón necesita aprender a descansar en la certeza de que yo soy quien sostiene todas las cosas. Cada detalle de tu vida está delante de mí. Cada oración, cada clamor, cada suspiro de esperanza que guardaste en el silencio del alma, yo lo escuché. Nada se ha perdido. Ninguna lágrima cayó sin propósito. Todo ha sido guardado. Todo será usado para un bien mayor. Porque mis planes son más altos que los tuyos y mis caminos siempre conducen a la plenitud. Te estoy enseñando a confiar más allá de lo que los ojos ven. ¿Te has dado cuenta de cómo tu fe se fortalece en las fases de silencio? Es en los momentos en que todo parece estancado que aprendes a depender completamente de mí. No temas a lo que parece ser un tiempo de espera. Es precisamente ahora que estoy moldeando tu carácter, ajustando tu corazón y preparándote para recibir todo lo que prometí. Mi tiempo es perfecto y nunca llegó tarde. Hoy quiero que declares con convicción: tu luz me guía, porque es esta verdad la que te sostendrá en cada paso. Como está escrito, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién tendré miedo? Salmos 27:1. Mientras yo sea tu luz, ninguna oscuridad podrá consumirte. Mientras yo sea tu guía, ningún camino te llevará a la ruina. Te conduzco con seguridad, porque mi amor es inquebrantable y mi fidelidad dura para siempre. La transformación que estoy trayendo comenzará dentro de ti. Primero, tu mente será renovada. Los pensamientos de duda serán disipados y una nueva perspectiva tomará control de tu corazón. Sentirás la ligereza de quien sabe que no necesita cargar el futuro solo. Luego, las circunstancias a tu alrededor comenzarán a cambiar. Las puertas se abrirán, se harán conexiones y verás cómo cada pieza comienza a encajar de manera sobrenatural. No mires hacia atrás con pesar. Lo que pasó sirvió para prepararte, nada fue en vano. Los dolores que enfrentaste, las pérdidas que experimentaste, las dificultades que atravesaste, todo eso forjó algo poderoso dentro de ti. No desperdicio el sufrimiento. Uso cada experiencia para fortalecer, enseñar y alinear a ti con el propósito mayor. Ahora es tiempo de mirar hacia adelante. Ahora es tiempo de abrirse a lo nuevo. Estoy haciendo algo extraordinario. Muchas veces esperas cambios externos para luego creer que algo está sucediendo. Pero quiero que aprendas a ver primero con los ojos de la fe, porque así es como suceden los milagros. Primero crees, luego ves. Primero declaras, después testificas. Y cuando tu fe se alinea con mi palabra, no hay barrera que permanezca en pie. La respuesta ya está viniendo y será mayor de lo que imaginaste. ¿Sabes esas oraciones que hiciste hace tanto tiempo que ya ni mencionas más? No he olvidado ninguna.
Sé exactamente cada pedido, cada deseo oculto en tu corazón, cada sueño que pensaste que se había perdido. Y te digo, soy aquel que trae a la existencia lo que aún no existe. Soy aquel que sopla vida sobre lo que parece estar muerto. Y en mi tiempo, aquello que pensaste que estaba enterrado volverá a florecer. Tu corazón siente que algo está a punto de suceder. Hay una inquietud dentro de ti que no puede ser explicada. Es mi espíritu preparándote para lo nuevo. Cuando un gran milagro está por ocurrir, siempre hay un movimiento espiritual antes. Ya has comenzado a notar señales, pequeños detalles que parecen indicar un nuevo camino. Esta es la confirmación de que estoy actuando. Mantente atento. La respuesta está más cerca de lo que imaginas. Sé que, en algunos momentos, el miedo intenta susurrar que puedes ser olvidado, que tal vez me he alejado. Pero esas son mentiras que quieren robar tu paz. Yo jamás me he alejado. Siempre he estado aquí. Incluso cuando no lo notaste, yo estaba a tu lado. Incluso cuando dudaste, yo seguí creyendo en ti. Mi amor no depende de tus certezas. Mi cuidado no disminuye cuando tu fe oscila. Yo permanezco fiel. Ahora quiero que pares un instante y respires hondo. Permite que mi presencia inunde tu corazón. No hay nada que debas temer. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Estoy conduciendo todas las cosas para tu bien. Estoy transformando cada situación de manera perfecta. Puede que no lo entiendas ahora, pero un día mirarás hacia atrás y verás cómo todo formaba parte de un plan mucho mayor de lo que imaginabas. Estoy preparando un gran giro. Lo que parecía perdido será restaurado. Lo que parecía distante se volverá accesible. Las respuestas que buscabas llegarán de maneras inesperadas. Verás mi mano actuando con claridad. Serás testigo de un mover tan grande que no habrá dudas de que fui yo quien lo hizo. Y todos a tu alrededor verán que yo soy Dios en tu vida. Nada sucede por casualidad. Cada detalle fue pensado, cada situación fue calculada, cada movimiento fue alineado, y todo esto te está conduciendo hacia un tiempo de plenitud. Serás sorprendido por mi favor. Experimentarás mi cuidado en áreas que nunca imaginaste. Verás puertas abriéndose donde antes solo había muros. Yo soy quien crea caminos donde no hay salida. Y cuando eso suceda, recordarás este momento. Recordarás que ya lo había dicho. Recordarás que mi palabra nunca falla. Recordarás que tu fe fue lo que trajo todo a la existencia. Porque yo honro a aquellos que confían en mí. Y ahora es tiempo de que veas la cosecha llegando. Tu viaje hasta aquí no ha sido fácil, pero cada paso valió la pena. Has crecido, madurado, te has fortalecido, y ahora estás listo para recibir lo que siempre fue tuyo. El cielo se está moviendo a tu favor. Las respuestas están llegando, y estás a punto de ser testigo de la mayor acción que hayas visto. Entonces, mantente firme. Sigue confiando. Porque lo que prometí, lo cumpliré. Yo soy Dios, yo soy fiel, y lo mejor aún está por venir. Estoy moldeando cada detalle de lo que está por venir. Sé que, a veces, parece que nada está sucediendo, que tus oraciones quedan suspendidas en el silencio, pero escucha con atención. Los bastidores de tu vida están en plena movida. Hay engranajes girando, puertas siendo destrancadas, conexiones siendo alineadas. Lo que hoy parece estático, mañana será testimonio. Ya he preparado todo y, en el momento adecuado, verás con claridad que nunca estuviste solo en este camino. Las respuestas que buscas no están lejos, están siendo ajustadas al tiempo exacto para que todo encaje perfectamente. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas situaciones que parecían negativas, más tarde se revelaron como bendiciones disfrazadas? Eso es porque siempre he estado en control, guiando tus pasos,
impidiendo desvíos, ajustando rutas. Ahora un nuevo ciclo comienza y lo que antes parecía distante, de repente se convertirá en realidad ante tus ojos. Estoy calmando tu mente y fortaleciendo tu corazón. Ya has cargado muchas preocupaciones. Ya has gastado noches en claro tratando de entender cómo todo se resolvería. Pero quiero que descanses en mi promesa. No necesitas cargar con el fardo de la ansiedad. Estoy cuidando de todo. Cada detalle ya ha sido visto. Cada necesidad ya ha sido suplida en mi plan. Lo que te parece incierto para ti, para mí ya está definido. Confía. Sé cuánto tiempo de espera puede ser desafiante. Sé que surgen dudas, que la impaciencia intenta apoderarse, que el cansancio a veces pesa. Pero escucha bien, hay un propósito en cada segundo de este proceso. Mientras esperas, yo te fortalezco. Mientras esperas, yo te preparo. No es un retraso, es un alineamiento. Estás siendo moldeado para recibir algo mucho mayor de lo que esperabas. En este mismo momento algo está siendo desbloqueado. Hay situaciones que estaban bloqueadas, como si una barrera invisible impidiera el avance. Pero yo soy quien rompe muros, quien abre caminos donde no existen salidas. Verás lo que antes estaba parado comenzar a fluir. Las relaciones serán restauradas, oportunidades surgirán, respuestas llegarán de donde menos esperas. Nada podrá detener lo que ya ha sido decretado a tu favor. Declara ahora con convicción: creo en el plan de Dios. Tu fe activa lo sobrenatural. Como está escrito, porque soy yo quien conozco los planes que tengo para ustedes, planes de hacerlos prosperar y no de causarles daño, planes de darles esperanza y un futuro. Jeremías 29:11. Cree, lo que he preparado para tu vida es mucho mayor de lo que imaginas. Lo que está en camino traerá alegría, paz y un nuevo sentido para tu andar. Estoy trayendo respuestas de maneras inesperadas. Puedes mirar hacia un lado y no ver solución, pero yo veo caminos que tus ojos aún no pueden percibir. Uso medios improbables. Envío personas adecuadas en el momento exacto. Muevo circunstancias para que todo se alinee de forma perfecta. Confía en el proceso. Lo que esperas ya está en movimiento y pronto verás el resultado de mi actuar. Tu historia no terminará en derrota. ¿Alguna vez has enfrentado desafíos que parecían imposibles de superar? Has lidiado con dolores que parecían insoportables, pero mira dónde estás hoy. Sigues de pie, sigues avanzando, sigues creyendo. Eso es porque mi mano nunca te ha dejado. Te sostuve cuando nadie más pudo, y ahora te estoy conduciendo a un tiempo donde la victoria será evidente. Ninguna palabra que he declarado sobre tu vida volverá vacía. Lo que prometí se cumplirá. Las bendiciones que he preparado no pueden ser robadas. Los milagros que he determinado no pueden ser anulados. Sé que ha habido momentos en que pensaste que no podrías más, que no había más fuerzas. Pero mira a tu alrededor. Te he traído hasta aquí. Te he sostenido. Y ahora te digo, lo mejor aún está por venir. El miedo no tendrá más dominio sobre ti. Estoy disipando las sombras que intentaban paralizarte. Cada pensamiento de inseguridad, cada duda que intentaba debilitarte, cada voz que decía que no lo lograrías, todo eso está siendo silenciado ahora. Cree en lo que digo. Fuiste creado para ir más allá, para vivir una vida plena, para experimentar mi bondad en cada área de tu existencia. No dejes que las circunstancias definan tu fe. Mira hacia mí, no hacia lo que está a tu alrededor. Las tormentas pueden surgir, pero yo soy quien calma los vientos. Las dificultades pueden aparecer, pero yo soy quien provee. Nada está fuera de mi control. Y ahora verás cómo cada detalle ha sido preparado para que todo coopere para tu bien. Las respuestas vendrán a su debido tiempo.
Sé que hay momentos en que parece que todo está detenido, que nada cambia, que el tiempo pasa y no ves avances, pero cree, estoy actuando. No siempre. Mi movimiento será visible de inmediato, pero eso no significa que no esté sucediendo. La semilla que crece bajo la tierra no puede ser vista, pero a su debido tiempo florece, y tu tiempo de florecer está llegando. Estoy colocando a las personas adecuadas en tu camino. Conexiones que antes parecían imposibles serán establecidas. Oportunidades que nunca imaginaste aparecerán ante ti. Soy quien alinea los encuentros, quien abre puertas, quien crea posibilidades. Nada será por casualidad. Todo tendrá un propósito mayor. Lo que antes parecía distante, ahora está a tu alcance. Lo que antes parecía improbable, ahora se convertirá en testimonio. Verás que nunca estuve lejos, nunca estuve indiferente. Siempre estuve presente, moldeando cada detalle, ajustando cada pieza, preparando cada respuesta. Ahora ha llegado el momento de vivir lo que prometí. No mires hacia atrás con pesar. Lo que pasó no puede ser cambiado, pero lo que está por venir será infinitamente mejor. Tu futuro no será definido por tus fallas, sino por las promesas que te hice. Y esas promesas son inquebrantables. Tu destino está en mis manos y nada podrá frustrar lo que ya fue determinado. La esperanza que antes parecía distante, ahora renace dentro de ti. Comenzarás a sentir una paz inexplicable, una certeza silenciosa de que todo está caminando hacia lo mejor. Esto no es coincidencia, es mi presencia confirmando que estás exactamente donde deberías estar. Ahora, solo confía, descansa en mi amor. Sabe que nada se perderá, nada será desperdiciado. Cada lágrima, cada oración, cada momento de espera, todo esto es parte de un gran plan. Y ese plan ya está en marcha. Espera, el tiempo de la cosecha ha llegado. Verás puertas abriéndose, respuestas llegando, milagros manifestándose. Mi palabra permanece firme y soy fiel para cumplir todo lo que prometí. Lo imposible está a punto de suceder ante tus ojos. Yo sigo adelante de ti, preparando cada detalle de lo que está por venir. Sé que algunas respuestas aún parecen distantes y que tu corazón a veces lucha contra la impaciencia. Pero quiero que entiendas, el tiempo de la cosecha no puede ser anticipado. La semilla necesita crecer en el suelo correcto, en el tiempo correcto. Y ahora estoy acelerando procesos, derribando barreras y preparando un nuevo camino para ti. Lo que antes parecía detenido, pronto se moverá con fuerza y propósito. No te asustes si algunos cambios ocurren repentinamente. A veces, para que algo nuevo nazca, es necesario que antiguas estructuras sean desmanteladas. No temas si algunas puertas se cierran, porque cada cierre es una protección. No todo lo que parecía oportunidad era bendición. Yo veo lo que tú no puedes ver, y sé exactamente de dónde alejarte y hacia dónde conducirte. Confía en lo que estoy haciendo, incluso si en este momento no comprendes. Sé que hay momentos en que te sientes cansado. El peso de las responsabilidades, las incertidumbres del futuro, la presión de siempre tener que ser fuerte. Pero quiero que hoy entregues todo a mí. No necesitas cargar nada solo. Yo soy tu fuerza. Yo soy quien te sostiene en medio de las dificultades. No te preocupes por el mañana, solo descansa en la certeza de que ya estoy allí, preparando todo para que tu camino sea de victoria. Lo que estoy haciendo en tu vida será algo que muchos no entenderán. Algunos intentarán dudar, otros cuestionarán lo que está sucediendo, pero nada de eso importa. Lo que se está liberando sobre ti es algo que viene directamente de mi trono. Y cuando yo bendigo, no hay quien pueda impedir. Prepárate para ver puertas abriéndose, conexiones siendo restauradas y oportunidades surgiendo de manera inesperada.
Ahora es el momento de fortalecer tu fe. No permitas que los desafíos roben la esperanza que he sembrado dentro de ti. Lo que prometí sigue en pie. Ninguna circunstancia puede cambiar mi propósito. Ninguna adversidad puede cancelar lo que he determinado para tu vida. Hoy quiero que declares con convicción: creo en la fidelidad de Dios. Pues está escrito: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. He visto los deseos más profundos de tu corazón. Sé que hay oraciones que has hecho tantas veces que comenzaste a cuestionar si aún te estoy escuchando. Pero escucha atentamente. Cada palabra tuya ha sido recibida, cada clamor tuyo ha sido registrado. Nunca he ignorado tus súplicas. El silencio no es ausencia, sino un tiempo de preparación. Ahora estoy moviendo las piezas correctas para que la respuesta llegue en el momento perfecto. Si pudieras ver lo que estoy preparando, tu alma se llenaría de alegría ahora mismo. Hay conexiones siendo alineadas, puertas siendo destrancadas, oportunidades siendo establecidas. Todo está en el tiempo exacto. Sé cuándo actuar, sé cómo actuar y sé el porqué de cada elección. No estás a merced de la suerte o del azar. Estás bajo mi dirección, caminando hacia un futuro que ya ha sido bendecido por mis propias manos. No te distraigas con lo que intenta desanimarte. Hay situaciones que surgen solo para probar tu fe, pero estoy aquí para asegurar que no serás vencido. Ya has pasado por desafíos mayores que este. Ya has ganado batallas que parecían imposibles. Y ahora estás a punto de ser testigo de uno de los mayores giros de tu historia. Mantente firme. Lo que estoy haciendo es mucho mayor de lo que imaginaste. Sé que el tiempo de espera puede ser difícil. Sé que hay momentos en los que sientes que nada está cambiando. Pero cree, las raíces se están profundizando. Hay un crecimiento invisible sucediendo. Puede que no lo veas ahora, pero cuando llegue el momento, todo florecerá ante tus ojos. Entenderás que nunca has estado parado. Solo has estado siendo fortalecido para lo que viene a continuación. Estoy trayendo claridad a tu mente y paz a tu corazón. Algunas respuestas vendrán en forma de entendimiento. Comenzarás a ver las situaciones de manera diferente. Lo que antes parecía confuso comenzará a tener sentido. Hay una renovación sucediendo dentro de ti. El miedo será reemplazado por el coraje, la duda por la fe, la ansiedad por el descanso. Estoy preparándote para un tiempo de certezas. Ahora, mira a tu alrededor y percibe las pequeñas señales de mi actuar. Nada ocurre por casualidad. Hay mensajes que llegan a ti en el momento correcto. Hay encuentros que parecen casuales, pero son parte de mi plan. Hay cambios que parecen aleatorios, pero te están conduciendo al lugar exacto donde deberías estar. Soy el Dios de los detalles. Alineo todo con perfección. Y ahora verás cómo cada pieza encaja. Tu victoria no será pequeña. No hago obras inconclusas. No inicio procesos para dejarlos a medias. Lo que comencé en tu vida, yo mismo lo cumpliré. Verás restitución en áreas que pensabas que estaban perdidas. Verás sanidad donde pensabas que no había solución. Verás provisión donde antes solo había escasez. Porque yo soy Dios y nada está más allá de mi poder. El cansancio no tendrá más dominio sobre ti. Estoy renovando tus fuerzas ahora mismo. Sé que hay días en que todo parece pesado, pero quiero que sepas, no estás solo. Cargo con aquello que no puedes soportar. Cuido de los detalles que están más allá de tu alcance. Respira hondo y confía. Tu descanso también es parte de mi plan. Lo que estoy liberando sobre tu vida será algo que transformará no solo a ti, sino a todos a tu alrededor. Muchos verán mi actuar en tu historia y serán impactados. Tu victoria será testimonio.
Lo que haré será tan evidente que hasta aquellos que dudaron reconocerán que yo soy Dios en tu vida. No te preocupes por los que intentan limitarte. Ninguna palabra negativa puede anular lo que he determinado. Ninguna resistencia será capaz de impedir mi mover. Cuando decido actuar, todo se alinea a mi propósito. Y ahora estoy desbloqueando aquello que antes parecía bloqueado. Tu corazón ya siente que algo está a punto de suceder. Estoy preparando un tiempo donde la alegría reemplazará la incertidumbre, donde la paz tomará el lugar de la inquietud, donde las promesas se cumplirán ante tus ojos. No necesitarás vivir más de expectativas frustradas. Lo que dije que haría, lo haré. Tu historia está segura en mis manos. Ningún plan del enemigo podrá frustrar lo que he establecido. Ninguna circunstancia podrá desviarte del destino que he trazado. Lo que estoy haciendo no puede ser interrumpido. Verás todo cumplirse en el tiempo exacto. Ahora, solo confía. No intentes entenderlo todo. Solo cree que estoy en control. Hay un milagro en proceso. Y cuando se manifieste, tu vida nunca volverá a ser la misma. Lo mejor aún está por venir. Estoy en control absoluto de tu historia. Sé que hay momentos en que las incertidumbres intentan robarte la paz y los cuestionamientos surgen como olas fuertes, pero quiero que descanses en mi poder. Ninguna promesa que te hice ha sido olvidada. Ningún plan que tracé para tu vida será frustrado. Lo que ahora parece un silencio, en realidad es un gran movimiento sucediendo tras bambalinas. Estás a punto de ver cambios que marcarán un nuevo tiempo. No temas a los desafíos que surgen en el camino. Cada obstáculo que encuentras no es un signo de derrota, sino una oportunidad para que mi gloria se manifieste. Lo que parece demasiado difícil para ti es exactamente donde mi poder se hace presente. Nunca te he dejado enfrentar nada solo. He estado allí, sosteniendo tu mano, sustentando tus pasos, fortaleciendo tu corazón. Y ahora estoy preparando una respuesta que superará todas tus expectativas. Lo que estoy liberando para ti es algo que el tiempo no podrá borrar y que ninguna fuerza contraria podrá impedir. Verás que las dificultades que enfrentaste no fueron en vano. Cada experiencia que viviste sirvió para fortalecer, para enseñarte a confiar más en mí y para moldearte para recibir algo aún mayor. Lo que antes parecía confuso comenzará a aclararse. Verás mi mano en cada detalle y comprenderás que nada fue por casualidad. Ahora es tiempo de levantar la cabeza y seguir adelante con fe. No permitas que los errores del pasado definan lo que aún está por venir. Lo que tengo para ti es nuevo, es más grande de lo que imaginaste, y para recibir es necesario estar listo para dejar atrás aquello que ya no forma parte de tu futuro. Libérate de lo que te ata al pasado. Lo que traigo es una nueva estación, un tiempo de plenitud, un tiempo donde verás mi cuidado como nunca antes. Quiero que declares ahora, tu luz me guía. Porque cuando caminas bajo mi dirección, no hay oscuridad que pueda confundirte. Como está escrito, lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Salmos 119, 105. Lo que estoy haciendo no depende de las circunstancias, no depende de las limitaciones humanas, no depende de las dificultades que surgen en el camino. Mi poder es mayor que todo eso. He visto lo que pasa en tu mente cuando las luces se apagan y estás solo con tus pensamientos. Sé de las noches en que tu corazón se inquieta, de las preocupaciones que te mantienen despierto, de las dudas que insisten en ocupar tu mente. Pero quiero que hoy, en este momento, sientas mi paz invadiendo tu alma. Tu descanso no está en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que estoy cuidando de cada uno de ellos. No necesitas luchar solo. Yo soy tu fortaleza, tu refugio seguro. El enemigo intentó hacerte creer que estás desamparado, que nadie te entiende.
que tus oraciones no tienen respuesta, pero estoy aquí para recordarte que nada de eso es verdad. He estado trabajando en los detalles, incluso cuando no lo percibes, y ahora ha llegado el tiempo de que veas el resultado de tu fidelidad. Lo que estoy preparando será algo que traerá restauración a tu vida. Algunas áreas que parecían rotas, fragmentadas, irreversibles, serán restauradas de una manera que incluso te sorprenderá. Lo que antes era motivo de dolor será transformado en testimonio. Lo que antes parecía un final será un nuevo comienzo. Soy especialista en hacer nuevas todas las cosas, y ahora ha llegado tu turno de vivir esa transformación. No te preocupes por el tiempo que ha pasado. Yo soy el Señor del tiempo, y nada está perdido. Muchas veces miraste hacia atrás y pensaste que ya era demasiado tarde, que algunas oportunidades se habían escapado, que ciertas promesas ya no se cumplirían. Pero te estoy diciendo ahora, yo restituiré lo que se ha perdido. Devolveré los años que han sido consumidos. Traeré de vuelta aquello que parecía inalcanzable. Confía. Sé que hay días en que la esperanza parece debilitarse. Has creído en algunas promesas durante tanto tiempo que ahora sientes dificultad para seguir esperando. Pero no permitas que el cansancio te impida ver lo que está por venir. El tiempo de tu cosecha está más cerca de lo que imaginas. La perseverancia que has demostrado, las oraciones que has hecho en silencio, la fe que has mantenido incluso sin ver resultados, todo eso está a punto de fructificar. Estoy moviendo situaciones a tu favor. Algunas respuestas llegarán de maneras que ni siquiera imaginabas. No estoy limitado a los medios que el mundo conoce. Cuando decido actuar, uso lo que sea necesario para realizar mis planes. Puedo abrir una puerta donde solo había una pared. Puedo crear oportunidades donde antes no había nada. No intentes entender con la lógica humana. Solo cree y espera. Tu nombre ya está siendo recordado en lugares donde ni siquiera imaginas. El favor que estoy derramando sobre tu vida abrirá caminos que antes parecían imposibles. No será por tu fuerza, no será por tu esfuerzo, sino por mi poder. Verás que la promesa que hice no era un sueño distante, sino una realidad que ya está tomando forma. No temas los cambios que están llegando. Sé que lo nuevo muchas veces asusta, pero lo que estoy trayendo no es un motivo de miedo, sino de alegría. Te estoy llevando a un lugar de crecimiento, de madurez, de plenitud. Lo que está delante de ti es mucho mayor que lo que quedó atrás. Cree en eso y avanza sin miedo. No permitas que palabras negativas te hagan dudar de lo que dije. Habrá quienes intenten desacreditar lo que estoy haciendo en tu vida, pero nada de eso importa. Mi palabra es soberana. Lo que prometí, lo cumpliré. No importa quién se levante en contra, no importa cuáles obstáculos surjan, nada podrá detener mi propósito en tu vida. Cada día verás más señales de mi actuar. Situaciones que antes parecían sin solución comenzarán a resolverse. Lo que antes parecía distante comenzará a acercarse. Soy un Dios de movimiento, de transformación, de novedades. Y ahora estás entrando en ese flujo sobrenatural. Ya he preparado todo. Los próximos días estarán marcados por respuestas inesperadas, por oportunidades que antes no existían, por milagros que no podrán ser explicados por la razón. Verás que yo soy Dios y que mi fidelidad nunca falla. Ahora, solo confía. No intentes anticipar lo que ya está en marcha. Solo vive un día a la vez, sabiendo que yo estoy conduciendo todo con perfección. No serás decepcionado, no serás olvidado. Lo que está llegando es la manifestación de aquello que siempre ha estado en mi corazón para ti. Lo mejor está en camino. Te estoy conduciendo por un camino que ya ha sido trazado con perfección. Cada paso que das, cada elección que necesitas hacer,
cada decisión que parece difícil. Todo eso está bajo mi mirada cuidadosa. No he dejado nada al azar. Sé exactamente lo que necesitas, en el momento justo y en la medida exacta. Y ahora, un nuevo tiempo se está abriendo ante ti. Lo que antes parecía distante ahora está a tu alcance. Ya he preparado todo. Los cambios que estoy trayendo son para tu bien. Sé que, a veces, lo desconocido causa inseguridad, que el corazón teme lo que no puede prever. Pero yo soy quien camina delante de ti. Nada de lo que está por venir puede asustarte, porque yo ya he estado antes y he preparado el terreno. Donde había espinas, yo limpié. Donde había obstáculos, yo removí. Lo que antes parecía imposible ahora se convertirá en realidad ante tus ojos. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas puertas que antes estaban cerradas ahora comienzan a abrirse? Ese es uno de los signos de mi actuar. Yo soy un Dios de movimiento, de transformación, de nuevos comienzos. Lo que antes parecía estancado ahora comenzará a fluir. Estoy desbloqueando áreas de tu vida que estaban estancadas. Verás respuestas llegando, oportunidades surgiendo, nuevas direcciones formándose. Solo confía. No te preocupes por el tiempo que ha tardado en llegar hasta aquí. Sé que hay momentos en que miras hacia atrás y piensas que ya deberías haber alcanzado ciertas cosas, que algunas promesas ya deberían haberse cumplido. Pero mi tiempo es perfecto. Ninguna bendición llega tarde. Cada respuesta que estoy enviando vendrá en el momento exacto para que puedas vivir plenamente lo que he preparado. Ahora es tiempo de levantar la cabeza y avanzar sin miedo. Lo que antes parecía incierto, ahora será iluminado por mi dirección. Yo soy quien guía cada uno de tus pasos, quien fortalece tus manos, quien te da claridad para ver más allá de lo visible. Confía en mí. No hay oscuridad que pueda ocultar mis planes. Yo soy tu luz, y donde estoy no hay confusión, solo certezas. Quiero que declares ahora: creo en el plan de Dios, pues está escrito: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Salmos 37:5. Cada palabra que sale de tu boca tiene poder. Tu fe activa lo sobrenatural. Cuando confías, me permites actuar sin limitaciones. No fallo, no desisto de ti. Lo que he determinado para tu vida se cumplirá, independientemente de las circunstancias. Sé que algunas personas intentaron hacerte desistir. Sé que palabras negativas ya han sido lanzadas sobre ti, que intentaron disminuir tu fe, que intentaron robar tu esperanza. Pero nada de lo que se ha dicho puede anular lo que he declarado sobre tu vida. Mi plan es más grande que cualquier voz contraria. Mi promesa es más fuerte que cualquier obstáculo. Yo soy quien decide tu futuro, y lo que he determinado nadie puede cambiar. No necesitas cargar con este peso solo. Veo cuando tu alma se cansa, cuando tu fuerza parece agotarse, cuando los desafíos parecen mayores de lo que puedes soportar. Pero recuerda, nunca has estado solo. Siempre he estado a tu lado, sosteniéndote en los momentos más difíciles, fortaleciéndote cuando pensabas que no podrías más. Y ahora estoy trayendo un alivio, un descanso, una renovación. Hay momentos en que es necesario soltar lo que ya no tiene sentido. Algunas cosas deben quedar atrás para que lo nuevo pueda llegar. Sé que las despedidas no siempre son fáciles, pero quiero que confíes en que todo lo que permito tiene un propósito. Si estoy alejándote de algo, es porque te estoy llevando hacia algo mejor. Lo que viene será mucho mayor que lo que quedó atrás. La transformación que estoy trayendo no será solo a tu alrededor, sino dentro de ti. Tu corazón será fortalecido, tu mente será renovada, tu fe será elevada a un nuevo nivel. Lo que antes te afectaba ya no tendrá poder sobre ti.
El miedo será reemplazado por coraje, la incertidumbre dará lugar a la confianza, la angustia será cambiada por la paz. Vivirás un tiempo de seguridad como nunca antes has experimentado. Estoy preparando sorpresas que ni siquiera imaginas. Sé que hay peticiones que has hecho tantas veces que comenzaste a pensar que tal vez ya no eran posibles, pero te digo ahora, soy un Dios de milagros, un Dios que hace más allá de lo que se puede pedir o pensar. Estoy trayendo respuestas de donde menos esperas, abriendo caminos que ni siquiera imaginabas que existían. No mires las dificultades como barreras. Míralas como oportunidades para que mi poder se manifieste. Yo soy quien usa desafíos para moldear guerreros. Soy quien transforma pruebas en testimonios. Lo que ahora parece una montaña infranqueable será, en breve, un testimonio de mi fidelidad. Nada es demasiado grande para mí. Nada es imposible para quien cree. Cada día verás más señales de mi actuar. Pequeños detalles comenzarán a llamar tu atención. Las personas adecuadas aparecerán en el momento exacto. Oportunidades inesperadas surgirán ante ti. Te darás cuenta de que no fue una coincidencia, sino mi mano guiándote, favoreciéndote, conduciéndote al cumplimiento de lo que he prometido. El tiempo de incertidumbre está llegando a su fin. Estoy trayendo claridad, respuestas, confirmaciones. Ya no necesitarás preguntarte si estás en el camino correcto, porque yo mismo confirmaré con señales visibles. Sentirás una paz inquebrantable en tu corazón, la certeza de que estás exactamente donde deberías estar. Soy un Dios de dirección, y ahora te estoy alineando a mi plan perfecto. No te desesperes por lo que aún no ha sucedido. Lo que he prometido ya está en camino. Sé que la espera puede ser difícil, que la ansiedad intenta robar tu paz, pero quiero que descanses. Nunca fallo. Mi fidelidad nunca cambia. Lo que estoy preparando no es algo común, es algo extraordinario. Verás que valió la pena esperar. Ahora solo confía. No intentes anticipar lo que ya está en marcha. Solo vive un día a la vez, sabiendo que estoy conduciendo todo con perfección. Lo que estoy preparando no será solo una respuesta, sino un testimonio que marcará tu historia. Verás mi poder de una manera que nunca has visto antes. Lo mejor aún está en camino. Lo que estoy liberando sobre tu vida será tan grande que no solo te bendecirá, sino que rebosará sobre aquellos que están a tu alrededor. Serás un canal de mi favor, alguien que testificará mi amor de manera palpable. Lo que viene ahora es un tiempo de plenitud, un tiempo donde verás que todo tuvo sentido. Soy Dios y no cambio. Mi palabra no falla, mi amor no se desgasta, mi propósito para tu vida no puede ser interrumpido. Verás con tus propios ojos la manifestación de todo lo que he prometido. Ahora solo cree. Estás a punto de vivir lo extraordinario. Estoy abriendo un nuevo camino para ti. Sé que por mucho tiempo has esperado un cambio, has deseado una respuesta, has clamado por una dirección. Ahora ha llegado el momento de ver las cosas moverse. Ya he preparado cada detalle, ya he alineado cada circunstancia. Lo que parecía atascado será desbloqueado. Lo que parecía confuso será esclarecido. No hay nada fuera de mi control. Todo está exactamente como lo planeé. Confía y prepárate para lo que está por venir. El tiempo de sentirse perdido ha terminado. Estoy trayendo claridad, removiendo dudas y fortaleciendo tu corazón. Verás que las piezas que antes no tenían sentido, ahora encajan perfectamente. Mi plan siempre ha estado en marcha, incluso cuando no te dabas cuenta. Ahora, las evidencias de mi actuar se volverán tan visibles que será imposible negarlo. Soy fiel y cumplo cada promesa. La incertidumbre no tendrá más espacio en tu vida. Donde antes había miedo, ahora habrá confianza.
Donde antes había duda, ahora habrá seguridad. Te estoy levantando para un nuevo tiempo, para un nivel más profundo de fe, para una etapa más avanzada en mi propósito. No te preocupes por las limitaciones que ves, porque yo soy aquel que hace que todas las cosas sean posibles. Lo que he determinado para tu vida no puede ser interrumpido. Sé que, a veces, tu mente intenta engañarte, recordándote los fracasos, los momentos difíciles, las puertas que se cerraron. Pero hoy quiero que mires hacia adelante. Lo que estoy preparando es mucho mayor que todo lo que has perdido. Yo restituyo, yo renuevo, yo transformo. No importa cuántos obstáculos hayas enfrentado, soy poderoso para reescribir tu historia de una manera que incluso te sorprenderá a ti mismo. Muchos ya han intentado definir tu destino con palabras, juicios, opiniones, pero quien define tu historia soy yo. Mi voz es la única que determina lo que sucede. No importa quién dudó, quién desacreditó, quién trató de impedir. Lo que he declarado sobre tu vida se cumplirá, y todos verán que soy Dios en tu caminar. Serás un testimonio vivo de mi poder. Declara ahora con confianza: tu luz me guía, porque está escrito: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmos 27:1. No necesitas temer el futuro. Estoy frente a ti, abriendo caminos, iluminando cada paso. Ninguna oscuridad puede resistir mi presencia. Donde estoy, hay claridad, hay seguridad, hay dirección. Descansa en esta verdad y avanza sin miedo. Estoy removiendo pesos innecesarios de tu vida. Hay cosas que aún cargas que no fueron hechas para ser tuyas. Hay preocupaciones que drenan tu energía. Hay ansiedades que roban tu paz. Quiero que sueltes todo lo que ya no tiene sentido. Yo soy tu sustento, tu provisión, tu certeza. No necesitas cargar nada solo. Solo confía y permite que yo me encargue de todo. Los cambios que esperabas ya han comenzado. Notarás transformaciones sutiles al principio, pequeñas confirmaciones de que estoy actuando. Pero pronto verás un gran mover sucediendo ante tus ojos. Las personas serán reposicionadas, se presentarán oportunidades, se abrirán caminos. Soy un Dios de detalles y nada sucede fuera de mi tiempo perfecto. Sé que muchas veces has orado y te has preguntado si estaba escuchando. Cada clamor tuyo ha llegado hasta mí. Nunca he dejado pasar desapercibido ninguno de tus pedidos. Y ahora estoy respondiendo. La respuesta no vendrá de la manera que esperabas, pero será exactamente lo que necesitas. Mi actuar siempre sorprende, porque veo más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. No serás más rehén del pasado. Sé de los dolores que marcaron tu trayectoria, de las pérdidas que enfrentaste, de los momentos que parecían insoportables. Pero te estoy diciendo ahora, tu pasado no define tu futuro. Lo que tengo para ti es nuevo, es restaurador, es pleno. Verás que cada cicatriz se ha transformado en fuerza, que cada lágrima se convirtió en una semilla de victoria. Estoy trayendo sanidad a áreas que pensaste que nunca serían restauradas. Hay heridas que han estado escondidas tanto tiempo que casi te has acostumbrado a ellas. Pero no quiero que vivas cargando marcas que te impiden avanzar. Mi poder sana, renueva, transforma. Y ahora, un nuevo capítulo está siendo escrito. Un capítulo donde el dolor dará lugar a la paz, donde la inseguridad será reemplazada por la certeza de mi amor. Comenzarás a notar señales claras de mi actuar. Situaciones que parecían sin solución comenzarán a resolverse. Lo que antes parecía imposible, de repente se volverá accesible. Estoy moviendo todo a tu favor. Soy un Dios que actúa en lo sobrenatural, pero también en lo cotidiano. Cada detalle de tu vida está en mis manos. Nunca has estado a merced del azar.
Las puertas que estoy abriendo no serán cerradas. Oportunidades vendrán de donde menos esperas. Verás mi provisión en lugares que antes parecían imposibles. Soy el Dios que saca agua de la roca, que abre el mar, que multiplica lo poco. Y ahora estoy trayendo abundancia a tu vida. Verás que no necesitas luchar con tus propias fuerzas, pues mi gracia te sostiene. Nada podrá impedir el cumplimiento de lo que prometí. Sé que hay desafíos por delante, pero ninguno de ellos es mayor que mi poder. Cuando decido actuar, no hay quien pueda resistir. Soy quien da la victoria antes de que la batalla comience. Verás puertas abrirse sin esfuerzo, simplemente porque mi mano está sobre ti. No te preocupes por aquellos que no creen en ti. Muchos cuestionarán lo que estoy haciendo, intentarán entenderlo con la lógica humana. Pero mi actuar no puede ser limitado por la razón. Lo que estoy preparando será tan evidente que hasta aquellos que dudaron reconocerán que fue mi mano. No necesitarás probar nada a nadie, pues tus frutos hablarán por ti. Tu vida será un testimonio vivo. Muchos mirarán hacia ti y verán mi fidelidad. Lo que estoy haciendo no es solo para bendecirte, sino para mostrar al mundo que soy Dios. Tu historia será usada para inspirar, para fortalecer, para transformar vidas. Lo que estás viviendo hoy servirá para que otros encuentren esperanza en mi nombre. Ahora, quiero que respires hondo y dejes que mi paz invada tu corazón. No necesitas tener todas las respuestas, solo confiar en que estoy en control. Lo que antes era motivo de preocupación se transformará en motivo de alabanza. Verás cómo todo encaja perfectamente en mi tiempo. Tu fe está siendo fortalecida. Tu esperanza está siendo renovada. Lo nuevo ha llegado. Lo que estoy haciendo no es un pequeño cambio, sino una transformación completa. Verás todo a tu alrededor alineándose a mi propósito. Tu hogar, tus relaciones, tu vida financiera, tu salud, todo comenzará a reflejar mi cuidado. Soy un Dios que actúa en todas las áreas y ahora vivirás un tiempo de plenitud. Nada será como antes. No vivirás más al límite, no caminarás más con miedo, no necesitarás más luchar solo. Estoy contigo. Soy quien abre caminos, quien fortalece a los débiles, quien levanta a los abatidos. Tu futuro ya está bendecido por mí. Ahora, solo cree. Estás a punto de vivir lo sobrenatural. Lo que estoy haciendo en tu vida es grande, poderoso y transformador. Ninguna fuerza contraria podrá impedirlo. Ninguna barrera será capaz de bloquear lo que ya he determinado a tu favor. Estás a punto de vivir algo extraordinario, un tiempo de respuestas, milagros y giros inesperados. Ahora quiero que fortalezcas esta cadena de fe. Da me gusta a este mensaje para sellar esta promesa en tu corazón. Inscríbete para seguir recibiendo palabras que fortalecerán tu caminar y comparte con aquellos que necesitan escuchar esta verdad. No te detengas aquí. Hay muchas más revelaciones esperando por ti. Mira el próximo video y sigue sumergiéndote en este movimiento sobrenatural, porque lo mejor aún está por venir.